Santiago 1, 22 al 25, dice así su palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oremos a nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos esta tarde nuevamente por tu palabra. Gracias porque ella es nuestra única norma de fe y de conducta. Gracias porque por intermedio de ella podemos alimentarnos. Padre, queremos pedirte una vez más que tú seas con nosotros por medio de la predicación de tu palabra. Mi Dios, que cada palabra que salga de mi boca sea en función de tu palabra de verdad. Padre, quiero pedirte que todo aquello que viene de mí y que no viene de ti sea olvidado por mis hermanos, y aquello que proviene de la belleza de tu palabra de Dios retumbe hasta lo más profundo de sus corazones. Mi Dios, tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón. Padre, tu palabra es un martillo que golpea la piedra y la rompe. Padre, tu palabra es lumbrera, es una luz a nuestro caminar. Y por eso es que te pido humildemente que me des la sabiduría para poder compartir lo que tu palabra dice. Y pido y ruego a tu Espíritu Santo que obre poderosamente en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Mi Dios, sin tu Espíritu Santo, sin esa obra transformadora, nada podemos hacer. Por eso clamamos a ti. Porque creemos en el Espíritu Santo, creemos en la obra que Él realiza en cada uno de nosotros, convenciendo de pecado, justicia y juicio, llevando a toda verdad y exaltando a Cristo. Padre bendito, gracias esta tarde por tu palabra, y bendícenos a cada uno de nosotros por intermedio de ella. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, tome asiento, por favor. Todo texto sin contexto es un pretexto, dicen por ahí. Por eso es que siempre necesario es el poder leer un texto y recordar de dónde éste viene. Porque la verdad, honestamente, para todo predicador es una tentación el segmentar, cortar la palabra de Dios simplemente para poder decir lo que uno quiere decir. Y eso tristemente es lo que se da en muchos contextos. Muchas personas cortan la palabra de Dios, la extraen de su contexto para decir algo. Usted, de verdad, y esto es cierto, usted puede hacer decir a la Biblia lo que usted quiera. Quítele el contexto y puede hacer decir a la Biblia lo que usted quiera. Pero no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso que esta tarde una vez más estamos analizando, estamos estudiando, estamos pero por sobre todo reflexionando en la verdad divina de la palabra de Dios que encontramos en este texto. Ahora, el texto que analizamos la semana pasada terminó hablando de la importancia de recibir con mansedumbre la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Se acuerdan? De eso hablamos la semana pasada, de cómo es que tenemos que ser prontos para oír, tardos para airarnos, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y cómo es que necesitamos eso. Y esa es una evidencia de que hemos recibido la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios ha sido sembrada en cada uno de nuestros corazones. Y saben una cosa, amados, es interesante que siempre Santiago habla y exalta la función de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque es una realidad. La relación del cristiano con las Escrituras es una relación crucial para el desarrollo y el crecimiento del creyente.
La madurez espiritual, amados, proviene solamente de un conocimiento claro de las demandas de Dios. Y eso obviamente viene por intermedio de su palabra. Y eso es una verdad que en esta época donde todo es rápido, donde todo es tan vertiginoso, nos invita a nosotros a despreocuparnos de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo honestamente compadezco mucho a la generación que nos sigue a nosotros, porque están en una vorágine en la cual se les plantea que todo lo que les sirve es aquello que es rápido, es aquello que es instantáneo, y que si algo no resulta en el momento, bueno, voy por otra cosa. Y esa es la mentalidad del día de hoy. El otro día estaba viendo una película animada de esta época y la verdad quedé mareado. Porque todo muy rápido, vertiginoso, los diálogos son rápidos, todo. De verdad, me aburrí de ver la película. ¿Por qué? Porque estaba hecha para los jóvenes de ahora, que quieren todo ya, ahora. Acción, 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 acción. Y eso va a hacer que la siguiente generación cada vez esté menos dispuesta a pagar el precio, a pagar el sacrificio que conlleva el conocer la palabra de Dios. Y nosotros ya en nuestra época estamos viendo las consecuencias de esta mentalidad de McDonald's, de comida instantánea, de comida rápida. Simplemente no nos interesa el cómo nos estamos nutriendo, lo que importa es quitar el hambre. Y eso es lo que circula hoy y eso es lo que nosotros estamos enfrentándonos día tras día. Por eso es que cada vez vemos que el escudriñar la Escritura, el tener una relación con la palabra de Dios, se vuelve más tedioso y menos apetecible. Hoy estamos en la época en la cual el tener acceso a la palabra de Dios está al mover un dedo. Y es así, es así. Yo recuerdo que hace muchos años atrás veía un video de cómo es que unos hermanos en China recibían su primera Biblia. Un bolso, estaban todos encima del bolso, abrieron la maleta, vieron que estaba llena de Biblia y todos los chinos se tiraron de cabeza a sacar su Biblia. ¿Por qué? Porque ellos anhelan la palabra de Dios, porque no tienen la libertad de tener la palabra de Dios. Pero a nosotros que estamos en Occidente, que tenemos la posibilidad de oír la Biblia, tenemos la posibilidad de leer la Biblia. Si a usted le gusta la tapa blanda, tapa blanda. Si le gusta la letra grande, letra grande. Si quiere una tapa más femenina, una portada de la Biblia para la mujer. Lo que usted quiera encuentra. Hoy estamos en el momento donde es más fácil alcanzar y tener acceso a la palabra de Dios. Pero como está ahí siempre, está presente, simplemente la despreciamos. El cristiano, hermanos míos, necesita conocer la palabra de Dios. La necesitamos conocer. Y el cristiano debe tener una relación con la Biblia. Pero aquí hay un punto importante que quiero introducir. Y es que, hermanos míos, el cristiano no debe escudriñar la Escritura y reflexionar en ella solamente por saber. El cristiano lo que hace con la Biblia es porque entiende que es su alimento espiritual. Y es porque requiere, para poder crecer en la fe, conocer la palabra de Dios para recordar que todo lo que ha recibido es de pura gracia. La Escritura, hermanos, es fundamental. Y el cristiano necesita y requiere la Biblia porque sin ella no es otra cosa que simplemente un falso religioso emocional que ama a una deidad. Y esa es la gran diferencia. Hermanos míos, mucho se habla en otros contextos de noches de milagros, de sanidades, cuando en realidad no es otra cosa que emoción y disfrazada de espiritualidad. Buena música, lo cual es maravilloso, a mí me gusta la música. Sin embargo, simplemente esta es utilizada para generar un ambiente y mover emociones. Y se distrae de lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios.
Por eso cantamos la palabra de Dios, por eso predicamos la palabra de Dios, por eso reflexionamos en la palabra de Dios. Porque el cristianismo real no es un vaivén de emociones para aquí y para allá. El cristianismo verdadero se fundamenta, hermanos míos, en la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios tiene poder exclusivo, como decía Santiago, para salvar nuestras almas. Y ahí está el punto. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer, necesitamos oír, porque en la palabra de Dios, encontramos la salvación. Pablo le dijo a los romanos en Romanos 10:9 este famoso pasaje: porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por otro lado, la palabra de Dios no solamente nos da conocimiento, sino que también es un medio para conocer el verdadero significado y mensaje que Dios tiene para nosotros, porque la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros queremos conocer al Señor, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es ahí donde se nos muestra el carácter de Dios y el carácter del Señor Jesucristo. Y muchos se acercan a la Biblia, los que se acercan a la Biblia con un corazón que solamente pretende conocer, que solamente pretende saber. Y se olvidan que la médula de la Biblia no es otra persona, sino nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a los religiosos falsos, en Juan capítulo 5, versículo 39, en Juan 5:39 dijo: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos, los escribas, buscaban en la Biblia, buscaban la Tanaj, veían en ella el camino a la vida eterna, pero cuando se encontraron con la vida eterna encarnada al frente, la despreciaron. Porque ellos solamente querían conocimiento, porque ellos solamente querían una regla moral, pero habían olvidado que el propósito de esta regla moral era apuntar a una persona, que era nuestro Señor Jesucristo. En los pasajes que analizaremos esta tarde, vamos a ver cómo Dios, por intermedio de Santiago, nos hace un llamado crucial, una invitación que hoy es totalmente necesaria, amados. Hoy hablaremos de dos cosas que son imprescindibles de hacer con la palabra de Dios. Y la verdad, hermanos, es que no podemos hacer una cosa sin la otra. Y cada uno de nosotros necesitamos hacer ambas cosas para vivir una vida espiritual sana y poder ir creciendo en nuestra vida de fe. ¿Saben qué? Nuestro cuerpo requiere de muchas cosas para subsistir, ¿cierto? Requiere dormir, requiere comer, pero hay dos elementos que son sumamente imprescindibles para nosotros: el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el O2, es lo que respiramos, y lo que nuestro cuerpo necesita para subsistir es agua, que es H2O, o sea, hidrógeno con oxígeno. Hermanos, necesariamente estas dos cosas tienen que estar para que nosotros podamos subsistir. Los seres humanos necesitan oxígeno para respirar y agua para hidratarse y mantener sus funciones corporales. Sin uno de estos elementos no podríamos sobrevivir por mucho tiempo. Hay dos cosas que se necesitan en nuestra vida de fe y es la que vamos a estar hablando hoy. Otro ejemplo para que lo podamos entender es que un candado siempre es útil plenamente cuando tenemos la llave. Porque si tenemos el candado, pero hemos extraviado la llave, evidentemente el candado se nos convierte en algo totalmente inútil. Por otro lado, una llave sin un candado es igualmente inservible. Por eso, amados, necesitamos las dos cosas. Hoy vamos a hablar de estas dos cosas necesarias que tenemos que comprender por medio o a través de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de dos cosas que son imprescindibles
ya de los riesgos de hacer solo una, y en tercer lugar, de los beneficios de hacer las dos. En primer lugar, dos cosas imprescindibles para nosotros. En segundo lugar, los riesgos de hacer solo una, y en tercer lugar, el beneficio de hacer las dos. Comencemos entonces con nuestro pasaje. Acompáñeme al versículo 22 para que veamos cuáles son estas dos cosas imprescindibles que todo cristiano debe hacer. Dice el versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Fíjese que para Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría es lo que más necesita un creyente. ¿Se acuerdan que lo hablamos hace unas cuantas semanas atrás? Que lo único que necesitamos para vivir en esta vida es la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría es la manera práctica en la cual aplicamos el conocimiento de la verdad de Dios en nuestras vidas, evidentemente guiada por el Espíritu Santo. Ahora, Santiago hace un énfasis en el hacer la palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso. No quiero de ninguna manera desestimar la importancia de hacer la palabra de Dios, pero aquí hay algo que no debemos tampoco desestimar, que es la importancia de oír la palabra de Dios. Fíjense en esto. Porque el llamado de Santiago no es el siguiente. Él no dice, sean hacedores de la palabra en vez de oidores. No dice eso. Él lo que está diciendo es, sean hacedores y no solamente oidores. Hermanos, oír la palabra de Dios es importantísimo. Es importantísimo. Porque oírla permite que nos vaya quedando en la mente y que de esa manera comencemos a conocer más y más a nuestro Dios y su carácter. Hermano, la gente que no lee ni oye la palabra de Dios no puede llamarse cristiana o pretender considerarse como tal. Porque la relación entre la palabra de Dios y el cristiano es directa. Es directa. Necesitamos oír la palabra de Dios. ¿Cómo la gente es salvada? Por medio de la palabra de Dios. Santiago lo dijo, ustedes nacieron por la palabra de verdad. Entonces, queridos, qué importante es eso. Lo primero, ser oidores de la palabra de Dios es necesario. ¿Sabe usted que hay una estimación que dice que cualquier persona que dedica 10.000 horas a algo puede convertirse en experto en eso? Eso es lo que se estima. Obviamente depende del tipo de aprendizaje que cada uno tenga, etc. Sin embargo, si alguien se dedica 10.000 horas a algo, se convierte en un experto. Si usted lee la Biblia, reflexiona en la palabra de Dios, 5 minutos al día, durante 27,3 años, usted debería ser un experto en conocer la voluntad de Dios. Cinco minutos, constantemente. Hermanos queridos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios. Porque la verdad es que necesitamos, para crecer en nuestro desarrollo como cristianos, el escuchar su palabra. No hay un cristiano que no oiga la palabra. Y aquí está la confusión, porque muchas veces decimos, yo la verdad es que no prefiero conocer tanto la Biblia. Prefiero no oírla tanto, prefiero no meterme tanto ahí y prefiero hacerla. Y ahí está mal. ¿Por qué no es lo que Santiago está diciendo? Santiago dice, no sean solamente oidores, sino que sean, aparte de oidores, hacedores de la misma. Y ahí nos está haciendo una invitación a una proporcionalidad. O sea, en la misma medida en que oímos la palabra de Dios, debemos tener la disposición a hacer la palabra de Dios. Entonces no se trata de decir, entonces mejor para no tener que cargar con tanta responsabilidad, mejor no la leo, mejor no aprendo nada, mejor no estudio, mejor no reflexiono. Porque
El que nada sabe, nada teme. Queridos, no se trata de eso. Tenemos que oír la palabra de Dios, debemos conocerla. Es necesario, es importantísimo. Y tenemos que regocijarnos en ella. Pero qué importante es que esa proporción en la cual oímos la palabra de Dios, nos dediquemos a hacerla. A hacerla. Y ahí está el punto. No solo oidores, ser oidores es necesario. Necesitamos su palabra, necesitamos conocerla. Pero necesitamos conocerla para poder vivirla. Y es así como Santiago nos muestra esta ecuación sencilla. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de verdad. Así que si alguien no ama la palabra de verdad, simplemente no ha nacido de nuevo. ¿Se entiende? Me explico. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de verdad. Si hay alguien que se llama cristiano a sí mismo y no ama la palabra de verdad, eso significa que no ha nacido de nuevo. Porque está directamente relacionado. Todos aquellos que se llaman cristianos y no aman la palabra de Dios simplemente son semillas sembradas junto al camino, o entre pedregales o entre espinos. Porque el que conoce a Dios ama su palabra. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Queridos, está nuestro deleite en la verdad de Dios. Tenemos esta noción, esta idea, este anhelo, este hambre de querer conocer la palabra de Dios. Ahora, el propio Señor Jesucristo lo señaló también. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea, alguien que verdaderamente se considera un discípulo del Señor es alguien que permanece en la palabra de Dios. Y aquí tenemos que entender esta idea o este dualismo que no es propio de la mente judía. En el Antiguo Testamento encontramos, particularmente en Deuteronomio, capítulo 6, encontramos el famoso Shema Israel, que es la invitación que hace Dios al pueblo. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Oye Israel. Y vemos en el Antiguo Testamento un montón de veces donde Dios ordena a su pueblo a que le oigan, a que oigan su palabra. Y desde la concepción hebrea, el oír está relacionado al hacer. O sea, por eso es que en el Antiguo Pacto no encontramos tantas veces que se diga sean hacedores de la palabra como si la encontramos en el Nuevo Testamento. Porque en la concepción judía, el oír la palabra de Dios, el que verdaderamente la oía, la hacía. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, donde nos encontramos con una cultura grecorromana, encontramos con una cultura helénica ahí sí se hace esa dicotomía, se hace esa separación entre el concepto oír y el concepto hacer. Y eso es lo que nos encontramos el día de hoy nosotros, esta dicotomía. Hermanos, nosotros estamos llamados a no engañarnos a nosotros mismos. Debemos oír la palabra de Dios, sin duda. Debemos conocer la palabra de Dios, sin duda. Pero no nos olvidemos de lo más importante, que es esta relación entre lo que oímos y lo que hacemos. Lo que oímos y lo que hacemos. Ahora, si bien es cierto, hay mucha gente que oye la palabra de Dios y eso está buenísimo, porque delante de aquellos que no quieren oírla, sin duda se va adelante. Ahora, no obstante, el solo oír la palabra de Dios, el solo escucharla, el solo estudiarla y no ponerla en acción puede llevarnos a la hipocresía y al autoengaño. O sea, si solamente escuchamos y no hacemos, estamos en grave peligro. Debemos tener cuidado con eso, hermanos.
Hay muchas personas que se han dedicado a estudiar la palabra de Dios en términos netamente académicos y han terminado siendo los escépticos más grandes. Porque no se trata solamente de estudiar la Biblia, hermano, se trata de estudiarla. ¿Para qué? Para que Dios nos transforme por medio de su palabra. No olvidemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para transformarnos, para pulirnos a la imagen de Cristo. Por eso, su palabra es necesaria. Pero si solamente tenemos un acercamiento intelectual, vamos a terminar como muchas personas han terminado. Charles Templeton fue un evangelista canadiense que fue una figura destacada en el movimiento evangélico en la década de 1940, 1950. Yo sé que ustedes no existían, son todos del 90 para arriba, así que sé que usted no tiene idea de esto. Pero bueno, él trabajó junto a Billy Graham en la organización Youth for Christ y en el año 1952 publicó un libro llamado Cristo puede salvar, un texto que se convirtió en éxito de ventas, que era un hombre, un televangelista muy connotado, insisto, un amigo íntimo de Billy Graham, o más conocido acá como Billy Graham. Ahí sí, ahí le sonó. Bueno, sin embargo, en la década del año 1950, Templeton comenzó a experimentar dudas sobre su fe, y en particular sobre la idea del sufrimiento y la injusticia en el mundo. Y paulatinamente fue deslizándose de la fe. Y en el año 1996 publicó un libro llamado Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith. ¿Cómo está en inglés? En español. Él escribió sobre su proceso de transición, el de él, desde un creyente devoto hasta un escéptico de la fe. En ese sentido, este hombre había creído, había oído, había estudiado, había predicado, hermanos. Pero no practicaron. Pero no utilizaron eso para que sus vidas fueran transformadas. Y eso realmente los llevó a la ruina. Hermanos, en estos años de carrera en la fe personal, he visto cómo muchos han partido junto a mí, han comenzado en la carrera de la fe y han caído en el camino. Y esto para mi vida no es otra cosa que un llamado de atención. Es un llamado de atención porque no importa en qué etapa de la carrera estemos, no importa. Porque yo sé, por la palabra de Dios, que si solamente me convierto en un oidor de la palabra, pero no en un hacedor, me voy a deslizar. Y lo mismo es para ti, amado. Lo mismo es para ti, hermana. Esta palabra no es para personas que no conocen a Cristo. Esto es un llamado de atención a aquellos que sí lo hacemos, que sí le conocemos. Hermanos, poner por obra la palabra de Dios no nos da salvación. La salvación es por gracia. Pero poner por obra la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida santa y piadosa, que es lo que Dios quiere en nosotros. Necesitamos eso. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos oír la palabra de Dios y necesitamos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y cuando fallamos, cuando caemos, cuando estamos débiles, cuando nos empiezan a pasar cosas malas, no necesariamente, pero en función a la obediencia, es cuando justamente hemos olvidado que la proporcionalidad entre oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios es importante. Sí importa. Porque si tú simplemente conoces a Dios, conoces su palabra y no llevas a cabo su palabra, comienzas a endurecerte, comienzas a perder la sensibilidad y comienzas a convertirte en un hipócrita espiritual. Amados, ¿cuántos de aquí no hemos caído en esa condición? ¿Cuántos de aquí no hemos caído en esa hipocresía espiritual? Y eso es porque hemos oído su palabra, pero no hemos hecho su palabra. Y lo que Dios ha demandado siempre es eso. Hubo un tiempo en Israel donde la gente se preguntaba, ¿qué podemos hacer para agradar a Dios? ¿A usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿O no se la ha hecho? Yo me la he hecho. ¿Qué quiere Dios de mí verdaderamente? Cuando me encuentro en situaciones complejas, ¿qué es lo que quiere Dios de mí?
quiere? ¿Qué demanda de mí? Y Dios en su palabra nos da la respuesta. Él da la respuesta de lo que Él espera de todo hombre, de toda mujer que le conoce. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hermanos, eso es lo que demanda Dios de nosotros. Si eso lo traducimos en las palabras de Santiago, es que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Hacedores de su palabra. Un autor dijo: Dios no solo está preocupado de que tengamos el conocimiento correcto, sino que más bien actuemos correctamente conforme a ese conocimiento, practicando la justicia, amando la misericordia y caminando humildemente ante Dios. Hermanos, Dios no quiere solo ortodoxia. Dios quiere ortopraxis, que practiquemos lo correcto, que vivamos vidas correctas en función a la palabra de Dios. Con demasiada frecuencia enfocamos nuestra energía en simplemente adquirir más conocimiento, sin esforzarnos por aplicar lo que estamos aprendiendo. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Ambas cosas son necesarias. De la misma manera en que oímos la palabra de Dios, de la misma forma debemos practicar la palabra de Dios. Porque oírla es fácil, oírla es gratis, pero hacerla es dolor, hacerla es negación, hacerla es sufrimiento en muchas oportunidades. Oírla es gratis. Está bien, oigámosla, pero con la misma disposición, pongámosla por obra. Porque hay riesgos, y aquí esto nos vamos a nuestro segundo punto: los riesgos de hacer una sola, los riesgos de solamente oír la palabra de Dios y no ponerla por obra son grandes. Santiago 1, 23 al 24, acompáñenme por favor en nuestro texto, versos 23 al 24. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Los espejos, hermanos, cumplen una función importante dentro de la vida cotidiana. ¿Sí o no, hermanas? Amén. En todos lados tiene que haber un espejo. Tiene que haber un espejo en el agua. Por eso ahí, cuando se baja al copiloto, tiene un espejito. Por eso es que en los cosmetiqueros o en los bolsos de la mujer tiene que haber un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo les sirve. Les sirve para ver cosas que simplemente no puede ver. Yo no puedo ver mi rostro, no puedo ver mis patas de gallo, ni mis arrugas. Para eso necesito ayuda. Y un espejo es aquello que me da perspectiva, una perspectiva clara de cosas que probablemente no puedo darme cuenta con mi propia vista. Santiago está diciendo aquí que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo que está ahí siempre, dispuesto, disponible, para mostrar lo que está en nuestro corazón, para mostrar lo que está dentro de nosotros y darnos la perspectiva correcta de lo errados que estamos nosotros y sucios que nos encontramos. La palabra de Dios es ese espejo, amados. Ese espejo que nos muestra cómo estamos. Y, sin embargo, ¿de qué sirve ese espejo si miramos una sola vez y no pulimos aquello que tenemos que sacarle brillo? ¿Qué pasa si usted, hermana mía, mira al espejo, se ve que se le corrió el rímel, pero simplemente no hace nada al respecto? Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. El solo oír la palabra de Dios nos da una perspectiva momentánea de lo que Dios quiere, pero el ponerla por obra nos lleva a solucionar verdaderamente lo que queremos solucionar. Si solamente oímos la palabra de Dios, somos como esas personas que se miran al espejo y se olvidan cómo eran. Por eso es necesario que hagamos ambas cosas. Que hagamos ambas cosas, que tengamos esta
este amor por la palabra de Dios, este amor por conocer lo que Dios quiere decirnos, quién es Dios y todas estas cosas que son tan vitales. Pero necesitamos al mismo tiempo tener la disposición de ser transformados por medio de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos que empezar a aplicarla. De ninguna manera podemos ser personas que conocen la palabra de Dios, que saben lo que tienen que hacer y que hacen caso omiso de ella. Porque en esto se han convertido muchos cristianos. Hermanos míos, muchas veces estamos en búsqueda de consejo, lo cual siempre es bueno, evidentemente, y sobre todo cuando ese consejo viene de personas maduras en la fe y obviamente por medio de la palabra de Dios. Siempre es bueno, pero nada sacamos con oír un consejo que está de acuerdo a la palabra de Dios y no obedecer. Y no obedecer. Hermanos, es terrible esto, pero es la crónica de mucha gente. Y mucha gente dentro de la iglesia. Mucha gente que está problemada, que tiene dramas, que tiene situaciones puntuales muy difíciles que afrontar, y que cuando llegan a uno o pueden llegar a ti y piden consejo, tú le dices lo que la palabra de Dios señala, tú le dices, ¿sabes qué? Esto te está pasando, pero tú tienes que hacer esto, porque Dios demanda esto de ti. Ay, gracias, pastor. Y después todo le va mal. ¿Por qué? ¿Porque no le hizo caso al pastor? No, porque no hizo caso a la palabra de Dios que se le aconsejó. Solamente quieren saber lo que Dios dice, pero no están dispuestos a hacerlo. Hermano, deja de pecar. Así, deja de pecar. Es que, ¿sabe qué? Escuché que la hermana tanto dijo esto de mí. Hermana, deje de chismosear, se le va a pasar al tiro. Es que, ¿sabes qué? Mi esposa no me cree porque yo le dije esto. Deja de mentir. Obviamente uno lo dice con amor, con misericordia. Aquí lo digo más duro, pero cuando me lo dicen, en la cara soy más blando. Pero uno le dice, hermano, deja de hacerlo. Deja de hacer esto. Que el problema es ese. Estamos listos o dispuestos tal vez a oír un consejo, funciona la palabra de Dios, pero no tenemos el deseo de hacerlo. Porque es fácil conocer, pero es difícil hacer. Y Dios no solo quiere que sepamos lo que Él quiere para nosotros, Dios quiere que obedezcamos lo que Él quiere para nosotros. El Señor Jesús en una oportunidad dijo, en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, muchas veces decimos Señor, Señor, pero somos los rebeldes número uno. ¿De qué manera estamos reconociendo el señorío de Cristo ahí? Si somos desobedientes, si hacemos caso omiso de las instrucciones que Dios nos está dando. Hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos, teniendo la verdad frente a nosotros, teniendo la posibilidad de que Dios nos transforme, teniendo la posibilidad de recibir gran bendición, nos convertimos en gente, como dice el propio Señor Jesucristo, que edificó su casa sobre la arena. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, escuche, oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre inteligente. Dice eso, ¿no? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Porque para nosotros, hermanos,
Está claro que el camino es oír y hacer. Oír y hacer. El discípulo amado, Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. La teoría es buena, pero no es suficiente. La teoría y la práctica son aquellas cosas que necesitamos. Porque si solamente observamos el espejo de la palabra de Dios, pero no hacemos la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tercer lugar, los beneficios de hacer ambas. Versículo 25, acompáñenme a nuestro texto en Santiago 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios, amados, es perfecta. Y es la única herramienta que Él nos ha dado en esta vida para mirarnos a nosotros mismos como un espejo. Porque es ella la que revela las imperfecciones que hay en nosotros. Y tenemos dos opciones de cómo responder. O actuamos conforme al conocimiento que obtenemos de lo que vemos en ella, o nos alejamos y nos olvidamos de lo que hemos visto en su palabra. Y esta es la diferencia entre escuchar y practicar frente al oír y no hacer. Ahora, el beneficio de la palabra de Dios, hermanos, es tremendo, pues la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta. El Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es lo que necesitamos. Y no solamente necesitamos oír, sino por sobre todo amar y hacer. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios es magnífica. Pablo lo dice en Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso, hermanos míos, qué importante es que oigamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. El Señor Jesucristo dijo con respecto a un comentario que hicieron sobre su madre: dichosos los pechos que te amamantaron. Pues al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Hermanos, qué dicha más grande es, qué bendición más grande es oír la palabra de Dios y guardarla. Y guardarla no significa guardarla en un cajón. Guardarla no significa ahí dejarla en el rincón de nuestra mente, de nuestra memoria. Guardarla significa ponerla por obra, ponerla en práctica. El Salmo 19, 10 al 11, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Hermanos, guardar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica producen una gran recompensa en cada uno de nosotros, porque es Dios trabajando en nuestras vidas. Insisto, no es para salvación, porque la salvación es por gracia. Pero no nos quedemos solamente en la gracia, recordémosla siempre, para que los humos no se nos suban a la cabeza. Recordémosla siempre para que nos mantengamos humildes. Recordemos que Dios nos salvó por medio de la fe, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, a través de la fe. Nunca olvidemos eso. Sin embargo, el oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. Porque la diferencia entre alguien que solamente conoce y no hace nada versus el que oye y obedece es tajante. El que obedece en algo la palabra de Dios, le va bien en eso. La bendición recae sobre su vida. Ahora, te va a ir bien, pero quizás bien, no en todo, porque está hablando, la promesa aquí es clara. Y aquí no tratemos nunca a Dios de mentiroso.
Porque hay mucha gente que hace la voluntad de Dios y no le va tan bien que digamos. ¿En qué le va bien? Le va bien en lo que está obedeciendo. En eso le va a ir bien. Esa es la promesa. Si tú obedeces a Dios en algo específico, te va a ir bien en eso. Si tú desobedeces a Dios en algo específico, te va a ir mal en aquello. Porque obviamente tienes que lidiar con las consecuencias de tu omisión y de tu desobediencia. Hermanos, qué maravilloso saber que Dios ha puesto la puerta abierta delante de nosotros de la bendición. Y que esta viene por tener un corazón humilde ante la palabra de Dios, en no quedarnos solamente con oírla, sino también con ponerla en práctica en nuestras vidas. El Evangelio es práctico, amados. Estamos acostumbrados, sin duda alguna, a oír de la gracia de Dios y nos regocijamos en ella. Pero la gracia produce en nosotros una acción. La gracia produce en nosotros una disposición a obedecer a Dios. A obedecer a Dios. Seamos de aquellos hermanos que dicen amén, aquellos que dicen Señor, Señor, pero aquellos que obedecen la palabra de Dios. No nos quedemos solo en oír. Oigámosla con toda la disposición, pero también, aparte de eso, amados queridos, seamos personas que hacen su palabra. Seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Porque el Señor Jesucristo no solamente fue un oidor. Él oyó el mandato de su Padre. Pero cuando estuvo en el momento más crucial de su vida, en aquel huerto en Getsemaní, lugar que significa prensa, porque era el lugar donde se exprimían las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Hermanos, queridos, la invitación es a ser como Jesús, a tener esa disposición que tuvo nuestro Señor, de no solamente oír el mandato del Padre, sino a disponerse a hacerlo para la gloria de Él. Hermanos, cada vez que oímos su palabra y hacemos caso omiso de ella, estamos decepcionando a nuestro Dios. Pero cuando nos disponemos a poner por obra aquello en humildad, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque simplemente somos débiles, porque simplemente nos faltan fuerzas, nos faltan energías, pero en esa disposición honesta de nuestro corazón de pedirle humildemente que nos ayude, es donde Él se glorifica en nuestras vidas y donde somos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Amados, esa es la invitación. Amemos su palabra. Amén. Amemos su palabra. Pero también con la misma disposición, con la misma fe, dispongámonos a ser hacedores de las palabras de Dios. Sí, porque Santiago lo dice más adelante. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amados míos, esa es la invitación para esta semana. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Oremos a nuestro Padre.